Bendito sea el nombre del Señor. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y bajo la unción del Espíritu Santo. Dice la palabra: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Oiga bien, este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Gloria a Dios. Mire qué hermosa palabra nos regala el Señor esta noche. Estos 10 hombres estaban reunidos allí porque tenían un mal que se llamaba lepra. Tenían lepra, tenían una necesidad, estaban pasando trabajo, estaban en la miseria. Estos hombres no tenían esperanza, pero ellos oyeron hablar de Jesús. Dice que había entre ellos un samaritano. ¿Qué es un samaritano? Había un extranjero, había uno que no era de la casa, había uno que no era del pueblo de Israel, había uno que era de otra nación. Ese hombre estaba entre los 10, y cuando los 10 vieron a Jesús, tenían la misma necesidad. Pero cuando vieron a Jesús, entonces ellos dijeron en su corazón: viene la esperanza, viene la salvación, tenemos la posibilidad de obtener el milagro, porque esos 10 hombres habían oído hablar de Jesús. Ellos saben que Jesús lo hace, como nosotros sabemos que Dios hace milagros, como sabemos que Jesús se glorifica en nuestra vida, como sabemos que cuando ponemos una petición en el altar, el Señor oye y obra de esa petición. Así lo sabemos nosotros. Estos hombres son muy parecidos a nosotros, bendito sea el nombre del Señor. Son muy parecidos a nosotros, porque de estos 10, ¿cuántos regresaron a darle gracias a Dios? Solo uno, pero Jesús le dijo: y los otros 9. Y mira que Jesús les hizo el milagro a todos, porque la palabra dice que ellos iban, ¿cuántos? Que iban 10. Y dice que al encuentro los 10 se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. O sea, le dijeron: Jesús, yo creo en ti. Jesús, yo tengo confianza. Jesús, yo sé que tú lo puedes hacer. Jesús, yo sé, confío que tú lo vas a hacer. Yo sé que lo vas a hacer. Yo confío en ti. Pero le dicen por la necesidad. A veces le decimos al Señor así. A veces utilizamos al Señor. A veces hay gente que utiliza al Señor. Señor, yo sé que tú lo puedes hacer. Y Dios lo hace, porque es Dios. Dios lo hace porque es Dios. Entonces ellos, vamos a decir que se aprovecharon de Jesús, bendito sea el nombre del Señor, y obtuvieron este milagro. Pero Jesús pensó, aunque sabía que a lo mejor iba a haber gratitud, que a lo mejor los 9 se iban a devolver y le iban a decir: gracias, Jesús, ahora quiero glorificar el nombre de Dios. ¿Cuántas veces ocurren los milagros en nuestras vidas y no le damos la honra y la gloria a Dios? A veces tenemos una bendición, a veces compramos una casa, a veces compramos un carro, a veces nos bendice el Señor con algo, y ¿sabe qué decimos? Gracias a quién. Mi trabajo. Gracias a mí. Gracias a mi trabajo, gracias a mi esfuerzo. Mentira, eso no es gracias a nuestro esfuerzo, eso no es gracias a que tú lo haces, porque ¿sabe por qué te levantas? Porque Dios lo permite, gloria a Dios. ¿Y sabe por qué viene la bendición? Porque Dios lo permite, mis amados.
De tal manera que Jesús les hizo el milagro a los 10 y les dijo: vaya y muéstrense a los sacerdotes y díganle que Jesús les sanó, que fue Jesús. Pero entonces este hombre único, que no era israelí, que no era del pueblo de Israel, sino que era un samaritano, un extranjero, se devolvió a ser agradecido con Dios. ¿Cuántos agradecidos con Dios hay esta noche en esta casa? Gloria a Dios. Hay que ser agradecido de Dios. Hay que ser agradecido del Señor y darle honra y gloria al Señor por todo lo que nos da. ¿Sabe por qué tenemos carencia? Porque no ponemos al Señor en primer lugar. Por eso pasamos necesidad, porque no ponemos a Dios en el primer lugar. Y ¿sabe qué? Dios también se ocupa de sus hijos. Dios también dice que primeramente va a atender a los suyos. Bendito sea el nombre del Señor. Así que, mis amados, cuando tú le pides al Señor que actúe en tu vida, Él lo va a hacer. Él lo va a hacer. Pero ¿sabe qué? Hay gente que es sana hoy y se olvida del milagro, y mañana vuelve a pedir por el mismo milagro, y pasado mañana vuelve a pedir por el mismo milagro, porque él sabe que Dios lo está curando. Pero cuando no es agradecido, entonces tiene que estar de rodillas. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso Dios nos sana de una vez y para siempre. Por eso este hombre, que era samaritano, de otras tierras, llegó y se postró rostro en tierra a Jesús, dándole gracias. Mire que la Biblia especifica muy bien que este hombre era extranjero, y respondiendo Jesús le dice: oye, ¿y contigo no eran 10? ¿Dónde están los otros 9? ¿Dónde están esos otros que recibieron el milagro? Yo pensé que iban a venir todos a glorificar el nombre de Jehová de los ejércitos. Pero gloria a Dios, este hombre samaritano no solo se ganó ese día la sanidad, sino que Jesús le dijo: vete, se le postró en tierra, vete, tu fe te ha salvado. Gloria a Dios. Se ganó la salvación, porque no es solo el milagro, no es solo la enfermedad, porque si no nos enfermamos, pues algún día vamos a morir, gloria a Dios. Pero puedes recibir el milagro de sanidad. Pero el milagro más importante que nos da el Señor es el milagro de salvación, gloria a Dios. Y eso es lo que quiere Dios, darnos salvación. Pero mis amados, en estos tiempos, y se está hablando mucho, he estado oyendo muchos pastores, muchas prédicas de otros ministros, gloria a Dios, y se está llamando la atención a la gente, a la reciprocidad del amor. ¿Tú estás siendo recíproco con Dios? ¿Qué le estás dando al Señor? Cuando el Señor nos bendice económicamente, entonces decimos: es que la cantidad que me gané es mucho dinero para yo diezmar para la obra. Y cuando no tenías nada, ¿a quién le pedías? Cuando tienes los bolsillos vacíos, ¿a quién le pides? Cuando estás enfermo, ¿a quién le pides? A Dios. ¿Por qué no ser grato con el que nos da, mis amados? ¿Por qué no ser grato con el que nos da? Y nosotros todos los días vemos gente que nos dice: he recibido el milagro, el Señor me ha bendecido, y nos lo dice. Pero uno le dice: ya fuiste y diste el testimonio en la iglesia. No, pero yo se lo dije. No, es en la casa de Dios que se da testimonio. Si Dios lo hizo, ven a la casa de Dios a dar testimonio, a decirle: Dios actuó en mi vida, Dios transformó mi vida, Dios cambió mi vida, Dios me sanó. Les dije la semana antepasada, este hombre que vino al puesto, que estaba Humberto, que estaba en la ciudad de Bogotá, que no tenía nadie que orara por él. Gloria a Dios que alguien le pasó un mensaje a Rosa y oramos por ese señor. Y ese señor dice que los médicos le habían dicho que estaba muerto, que ya no tenía esperanza. Pero Dios oyó el clamor y ese señor vino hasta el puesto donde yo trabajo. Me dijo: pastor, yo vengo a darle gracias, porque yo oía, ahí donde yo estaba, yo oía la oración que me ponían en el celular y sentía la presencia de los ángeles del cielo a mi alrededor. Bendito sea el nombre del Señor. Pero él vino a dar el testimonio, gloria a Dios. Lo que pasa es que en este tiempo, pues de noche no puede salir, pero él vino hasta el puesto de mañana a dar gratitud a Dios. Así que si nosotros somos agradecidos de Dios, tenemos primero que decírselo. La gente tiene que enterarse
de que nosotros somos agradecidos de Dios. ¿Alguien no ha recibido un favor de Dios? Amén. ¿Hay alguien que no reciba un favor de Dios? Pregunto, ¿hay alguien que no reciba un favor de Dios? Todos los días. Todos los días su misericordia nueva se renueva en nosotros. Y entonces el Señor nos bendice. Por eso, mis amados, hay que ser agradecidos con nuestro Rey. Hay que darle gracias al Señor en toda hora y en todo momento. Porque la palabra de Dios es clara. Y Jesús dice, no eran 9, o sea, ¿dónde están los otros? Porque el pastor, lo que decía el hermano Enrique, el pastor, la pastora, el equipo ministerial, aquí estamos, gloria a Dios. Aquí llueve y aquí estamos. ¿Por qué? Porque tenemos que estar. El hermano Enrique no me llama y me dice, pastor, parece que va a llover. No, bien. La pastora no me dice, pastor, parece que va a llover. No, bien. El pastor no tiene a quien decirle, Dios va a llover. ¿Sabe qué me puede decir Dios? A mí qué me importa, vaya. Claro, vaya. Aquí hemos venido con eso inundado y hemos venido a sacar el trabajo porque eso es lo que hay que hacer. O sea, ¿qué puede decirle yo a Dios? Dios, está lloviendo. ¿Qué me puede decir Dios? ¿Y cuál es el problema? ¿Te vas a morir porque llueva? Pero ¿sabe que aquí me ha pasado en esta casa? Que el mundo lleno y la casa vacía, porque apenas hace un trueno, un relámpago, una oscuridad de que va a llover. Aquí hay luz, mis amados. Y yo me asomo y digo, oye, el vecino está lleno. Y el otro también. Y la casa de Dios vacía. Porque pensamos que iba a llover. Mis amados, hay que ser grato con Dios. Cuando tú eres grato con Dios, entonces las cosas ocurren. Cuando tú apartas del diezmo, tú apartas el diezmo para bendecir la obra del Señor. Ay, pero el pastor se va a comprar una camisa, ¿a ti qué te importa? Diezmale al Señor. Es para la obra de Dios. La obra necesita que nosotros sembremos en ella. Pastor, pero ¿por qué piden plata? Porque decía el hermano Enrique, Dios es el dueño del oro y de la plata. Así que ¿de quién es tu plata? ¿De quién es tu bendición? De Dios. No es mía. No es mía. Pero a veces cuando nos enamoramos del dinero, mis amados, entonces somos ingratos. Y entonces el Señor nos dice, mira Jesús, voy a bendecir a la congregación y todos esta semana van a tener abundancia de bendición. Todos van a recibir una buena remuneración por su trabajo, por su bendición, por el bono, qué sé yo. Yo los voy a bendecir. Y entonces el Señor me dice, Jesús, prepárate, porque hoy viene la gratitud a la casa del Maestro. Bendito sea el nombre del Señor. Ese día parece que va a llover. No llueve y ninguno vino. Bendito sea el nombre de Dios. Gloria a Dios. Eso no pasa aquí, eso pasa en otras casas, gloria a Dios. Entonces, mis amados, el Señor nos está hablando que tenemos que ser gratos. Porque dígame algo, quiero que me lo responda. ¿Tú crees que Dios necesita de ti? Yo creo que Dios necesita de mí. ¿Sabe qué? Dios de mí no necesita. Si no está el pastor Jesús, ¿quién está? El pastor Enrique Contreras, gloria a Dios. La pastora Isaura. Si no está Enrique Contreras, estará Angie Bueno. Si no está Angie Bueno, estará Jenny. ¿Jenny qué? Jenny. Gloria a Dios. Si no, estará Livis. Pero a Dios no le hacemos falta. Pero a nosotros, Dios nos hace falta. A todos Dios nos hace falta. Entonces, mis amados, volvamos la mirada a Dios. Y seamos agradecidos con aquel que nos dio la vida. Seamos agradecidos con aquel que murió por nosotros en la cruz del Calvario. Y digámosle a Jesús, Jesús, aquí estoy yo. No seamos ingratos, con Jesús. ¿Sabe que Jesús a veces nos ve? Y yo digo, ¿qué tal que Jesús nos vea? O vea al mundo, porque a nosotros ya nos ve y dice, ya están redimidos, gloria a Dios. Pero Jesús ve allá afuera. Y ve a toda esa gente bebiendo licor y haciendo lo malo y consumiendo droga y prostituyéndose, haciendo una cosa y haciendo otra. Y entonces Jesús mira y dice,
Yo no sé. Yo sé que no lo dice. Pero, ¿qué tal que Jesús pensara y dijera a Dios que está ahí? Mira, Dios dándole la gracia a Diomedes Díaz, dándole la gracia a un tal José Gregorio, dándole la gracia al Papa, dándole la gracia a una tabla que apareció con una imagen, dándole la gracia a una escultura, dándole las gracias a un hierro, dándole las gracias. Señor, ¿será que valió la pena? ¿Será que valió la pena hacerlo? ¿Será, Señor, que valió la pena morir por Jesús Beltrán? Mírenlo, miren lo que anda. ¿Sabe cuál es la respuesta? ¿Cuál es la respuesta de Jesús, amada? ¿Cuál es la respuesta de Jesús? Adelante. Hermano Enrique, ¿cuál es la respuesta de Jesús? Eso nosotros. ¿Qué dice Jesús? Ay, yo tengo misericordia de mí. Se contrista. Pero cuando él le dice al Señor, Señor, ¿valió la pena por Dipi? Que no ha llovido y ya se arrojó, bendito sea el nombre del Señor. ¿Valió la pena por Jesús? ¿Valió la pena por Enrique? ¿Valió la pena por Jenny? ¿Por cómo? Quintilio. Y entonces el Señor dice, sí, valió la pena. Qué hermoso, un aplauso al Rey, gloria a Dios. Sí valió la pena, sí valió la pena, sí valió la pena. Porque recuerdan cuando salió Abraham de Sodoma y Gomorra, que él habló con el Señor, ¿qué le dijo? Si hay cuantos justos, si hay 50, Señor, si hay 50 justos, no, destruirá a Sodoma y Gomorra. Y el Señor le dijo, no, si hay 50 no lo destruyo. Señor, pero tal vez haya 40, no lo destruyo. Señor, tal vez no sean 40, a lo mejor 30, gloria a Dios. No lo destruyo si hay 40. Señor, me perdona el atrevimiento, le dijo. Pero qué tal que hayan 20 o menos, 19, 18, 17, y fue bajando la cuenta. Hasta que llegó a cuánto, hermano Enrique. ¿Qué le digo? ¿Cuánto? A 10, gloria a Dios. Dios, Señor, si hay 10 no lo destruirás. Y dijo, no me atrevo más, Señor. Entonces a la mañana siguiente mandó a sacar a cuántos. A Abraham. ¿A quién más? A la esposa. A la esposa y a, ¿cómo se llama? A Lot. A la esposa de Lot y las 2 hijas, gloria a Dios. A ellos. Y luego vino la destrucción. Así que mis amados, el Señor te dice hoy que vale la pena. Que vale la pena el sacrificio que Jesús hizo, porque aún el Señor está confiando en que la gente se va a convertir, en que la gente va a entender que solamente a través de Cristo Jesús vamos a llegar a la presencia de nuestro amado Padre Celestial. Mis amados, den un aplauso al Rey bendito.